Salmo 35. Una oración en medio de la injusticia. El Salmo 35 presenta la oración de una persona que se siente perseguida, acusada y traicionada injustamente. David, su autor, no habla desde la comodidad ni desde la tranquilidad. Habla como alguien que se encuentra rodeado de enemigos, cansado de luchar y necesitado de que Dios intervenga. Al comenzar el Salmo, David se dirige a Dios como si estuviera entrando en un tribunal y al mismo tiempo en un campo de batalla. Le dice: «Defiende mi causa contra los que luchan contra mí. Pelea contra los que me atacan». David reconoce que no puede resolver esta situación solamente con sus propias fuerzas. Por eso le pide a Dios que tome el escudo, que se levante y que lo proteja. No está pidiendo únicamente una solución externa. También necesita escuchar algo dentro de su corazón: «Yo soy tu salvación». Esta frase es muy importante. David quiere que Dios le recuerde que, aunque sus enemigos parezcan poderosos, su seguridad no depende de ellos. Tampoco depende de su propia capacidad. Su verdadera salvación está en Dios. Muchas veces, cuando una persona atraviesa una injusticia, no solo teme lo que otros pueden hacerle, también comienza a luchar contra pensamientos de ansiedad, desesperanza y temor. Por eso David le pide a Dios una palabra directa para su alma. Necesita saber que no está abandonado. Después David describe lo que desea que ocurra con quienes lo persiguen. Pide que sean confundidos, que retrocedan y que sus planes fracasen. Utiliza imágenes fuertes. Dice que sean como el polvo llevado por el viento y que su camino se vuelva oscuro y resbaladizo. Estas expresiones pueden parecer duras, pero reflejan la intensidad del dolor que David estaba viviendo. Él no está fingiendo que todo está bien. Presenta delante de Dios sus emociones tal como son. El Salmo nos muestra que la oración también puede incluir angustia, frustración e incluso indignación. David no toma venganza con sus propias manos. En lugar de eso, lleva su deseo de justicia delante de Dios. Esto marca una diferencia importante. Una persona herida puede intentar hacer daño por sí misma o puede entregar su causa al juicio de Dios. David elige la segunda opción. Le pide a Dios que detenga a quienes actúan injustamente. David explica que sus enemigos habían preparado trampas contra él sin motivo. No había una causa verdadera para su odio. Habían escondido una red, como quien prepara una trampa para capturar a un animal. La sensación de David era que alguien estaba esperando que cometiera un error. Querían verlo caer. Por eso pide que las mismas trampas preparadas contra él terminen destruyendo los planes de quienes las construyeron. En medio de esta tensión aparece un cambio. David comienza a imaginar el momento de su liberación. Dice que su alma se alegrará en el Señor y se gozará en su salvación. Incluso utiliza una expresión muy profunda: «Todos mis huesos dirán: Señor, ¿quién como tú?». Con estas palabras quiere decir que todo su ser reconocerá la grandeza de Dios. David describe a Dios como aquel que libra al débil del más fuerte, al pobre del que intenta robarle y al indefenso del opresor. Para él, Dios no es indiferente frente al sufrimiento. Es un defensor de quienes no tienen poder suficiente para defenderse. A continuación, David cuenta una de las partes más dolorosas de su experiencia. Dice que se levantaron testigos falsos contra él y que le preguntaban cosas que desconocía. Esto significa que estaba siendo acusado de acciones que no había cometido. No solo lo atacaban físicamente o políticamente, también intentaban destruir su reputación. La mentira puede ser especialmente dolorosa porque una persona inocente sabe que, aunque diga la verdad, otros pueden elegir creer una acusación falsa. David sentía que no tenía control sobre la historia que estaban contando acerca de él, pero la herida se vuelve todavía más profunda. David dice: «Me devuelven mal por bien». Aquellas personas no eran simplemente desconocidos. Algunos habían recibido su bondad. Cuando ellos estaban enfermos, David se había preocupado por ellos. Se había vestido de luto, había ayunado y había orado por su recuperación. Él explica que los trató como si fueran amigos cercanos o hermanos. Sufrió por ellos como alguien que llora por la enfermedad de su propia madre. Sin embargo, cuando David pasó por dificultades,
Esas mismas personas se alegraron, se reunieron para burlarse de él, hablaron a sus espaldas y lo atacaron sin descanso. Aquí aparece el tema de la traición. Una injusticia cometida por un enemigo duele, pero una injusticia cometida por alguien a quien hemos ayudado puede doler mucho más. David no comprende cómo personas por las que había orado podían ahora celebrar su sufrimiento. Esta experiencia lo lleva a preguntar: «Señor, ¿hasta cuándo vas a mirar?». Esta pregunta aparece muchas veces en la Biblia. No significa necesariamente que David haya perdido la fe. Significa que está cansado de esperar. Cuando una persona sufre durante mucho tiempo, puede sentir que Dios permanece en silencio. Puede preguntarse por qué no interviene más rápido. David expresa esta tensión con sinceridad. Él sabe que Dios ve lo que ocurre, pero todavía no ha visto la respuesta que desea. Por eso le pide que rescate su vida y que lo libre de aquellos a quienes compara con leones. Luego hace una promesa: si Dios lo salva, contará lo sucedido delante de una gran congregación. Alabará a Dios públicamente. David no quiere recibir la liberación y luego olvidar al que lo ayudó. Desea transformar su experiencia en un testimonio. El dolor que ahora parece insoportable podría convertirse en una historia que fortalezca la fe de otras personas. Más adelante, David vuelve a hablar de sus enemigos. Dice que se alegran de su desgracia, que se hacen señales entre ellos y que pronuncian palabras engañosas. No buscan la paz. Inventan acusaciones contra quienes viven tranquilamente. Cuando creen haber encontrado algo contra David, abren la boca y dicen: «Lo hemos visto». Actúan como si finalmente hubieran descubierto una prueba que confirma sus acusaciones. Pero David sabe que están distorsionando la verdad. Entonces, vuelve a dirigir su atención hacia Dios. Tú lo has visto, no guardes silencio. Esta declaración es central en el Salmo. Tal vez otras personas no conocen toda la verdad. Tal vez los enemigos controlan la conversación y parecen convincentes, pero Dios ha visto lo sucedido. Para David, saber que Dios ve es una fuente de esperanza. Ninguna mentira puede ocultar la realidad para siempre delante de él. David pide: «Despierta para hacerme justicia». No está diciendo que Dios literalmente esté dormido. Está utilizando un lenguaje humano para expresar su deseo de que Dios actúe. Le pide que juzgue su causa conforme a su justicia y que no permita que sus enemigos celebren diciendo: «Lo hemos devorado». David teme que sus adversarios interpreten su caída como una victoria definitiva. Por eso pide que quienes disfrutan de su sufrimiento sean avergonzados y que sus planes queden expuestos. Sin embargo, el Salmo no termina concentrado en los enemigos. Termina mirando a quienes desean la justicia. David pide que se alegren aquellos que apoyan su causa y que digan continuamente: «Sea exaltado el Señor, que se complace en el bienestar de su siervo». Estas palabras muestran que David cree que Dios no disfruta del sufrimiento de sus hijos. Dios se complace en su paz, en su bienestar y en su restauración. Finalmente, David concluye con una decisión personal: «Mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día». La situación todavía puede no haber cambiado por completo, pero David ya ha decidido cuál será su respuesta. Hablará de la justicia de Dios. El Salmo 35 nos enseña varias cosas. Primero, nos muestra que podemos hablar con Dios con honestidad. No es necesario esconder el dolor, la ira o la confusión. David expresa todo lo que siente. Segundo, nos enseña a entregar la venganza a Dios. David pide justicia, pero no dice que irá personalmente a destruir a sus enemigos. Confía en que Dios es el juez. Tercero, el Salmo reconoce el dolor de la traición y de las acusaciones falsas. La Biblia no minimiza estas heridas. Dios entiende el sufrimiento de quien ha hecho el bien y ha recibido mal a cambio. Cuarto, el Salmo recuerda que Dios ve lo que otros no ven. Aunque una mentira parezca triunfar temporalmente, Dios conoce la verdad. Y, finalmente, David nos enseña a mantener la esperanza. Él pasa del temor a la alabanza. Comienza pidiendo ayuda y termina prometiendo hablar de la justicia de Dios. El mensaje principal del Salmo 35 podría resumirse así: cuando te sientas atacado injustamente,
No permitas que el dolor destruya tu fe. Lleva tu causa delante de Dios. Dile con sinceridad lo que estás viviendo. Pídele protección, justicia y fortaleza. Recuerda que Él ve la verdad, incluso cuando otros la ignoran o la distorsionan. Tal vez la respuesta no llegue inmediatamente. Tal vez tengas que preguntar, como David, «Señor, ¿hasta cuándo?». Pero incluso durante la espera puedes afirmar, «Tú eres mi salvación». Y cuando llegue la liberación, no olvides contar lo que Dios hizo. Entonces tu experiencia dejará de ser únicamente una historia de persecución y se convertirá en una historia de justicia, restauración y alabanza.